En el corazón de un bosque antiguo y vibrante, conocido por sus habitantes como el corazón del bosque, vivía un joven ciervo llamado Pipo. Pipo no era un ciervo cualquiera. Su mirada ardía con la ambición de un sueño tan vasto como el cielo de verano: convertirse en el legendario corredor del viento, el ciervo más rápido que jamás hubiera galopado por las llanuras. Admiraba profundamente a los ciervos adultos, especialmente a Volcán, el imponente líder de la manada, cuyas pezuñas parecían apenas rozar el suelo, dejando tras de sí una estela de asombro. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Desde el primer destello rosado del amanecer hasta que la luna se asomaba tímidamente entre las hojas, Pipo dedicaba cada día a su riguroso entrenamiento. Corría incansablemente contra el viento, saltaba con agilidad sobre los arroyos serpenteantes y perfeccionaba sus giros bruscos entre los majestuosos robles centenarios. Un día, le confiaba a su amiga Lira, una conejita de pelaje gris: «Seré tan veloz que el viento mismo me pedirá consejo». Lira, con su naturaleza práctica y observadora, a menudo le advertía con una dulzura teñida de preocupación: «Corres tan rápido que no ves las raíces, Pipo. La velocidad no lo es todo». Pero Pipo, cegado por su obsesión, no escuchaba. Su mente estaba fija en la gran carrera del bosque, un evento que solo se celebraba cada 5 años. El ganador no solo obtenía el respeto unánime de todas las criaturas, sino que también asumía la crucial tarea de llevar los mensajes importantes entre las manadas del norte y del sur. Pipo anhelaba ese honor con cada fibra de su ser. Llegó el día de la prueba de clasificación, y Pipo se sentía invencible. El aire fresco acariciaba su pelaje y el suelo firme bajo sus pezuñas prometía una carrera perfecta. Los ciervos se alinearon, la tensión palpable en el ambiente. Cuando la venerable lechuza Doña Sabia dio la señal, Pipo se lanzó como una flecha, dejando atrás a los demás. El rugido del viento en sus oídos era una sinfonía de triunfo. «Lo lograré», exultó en su mente. Fue en ese preciso instante cuando la tragedia golpeó. Cegado por su propia velocidad, no advirtió la raíz nudosa de un pino anciano que sobresalía inesperadamente en el camino. Su pezuña delantera derecha se enganchó. Pipo cayó con un ruido sordo y un chillido de dolor que silenció instantáneamente el bosque. Intentó levantarse, pero su pata no respondía. Un dolor agudo, como 1000 agujas incandescentes, le subía por la pierna. Volcán, el líder, fue el primero en llegar. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban una profunda tristeza y seriedad. Observó la pata de Pipo. «Está rota, joven Pipo. No podrás correr en la gran carrera. Y quizás no vuelvas a correr como antes». El mundo de Pipo se desmoronó. Todo por lo que había trabajado, cada sueño que había alimentado, se desvaneció en un instante cruel. El dolor físico de la pata era terrible, pero el dolor en su corazón era mucho, mucho peor. Los meses que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Pipo. La manada, en su búsqueda constante de pastos frescos, tuvo que seguir avanzando lentamente, y Pipo se sentía como una carga. Cojeaba dolorosamente detrás de todos, consumido por la inutilidad y la vergüenza. Solo Lira, su fiel amiga conejita, permanecía a su lado, buscando las hojas más tiernas para aliviar su desazón. «Esto no es justo, Lira», se quejaba Pipo, mientras masticaba con desgana la hierba. «Yo estaba destinado a ser el más rápido». «El destino tiene caminos extraños, Pipo», le decía ella con voz suave. «Quizás este sea solo un desvío, no el final del camino». Para curar su pata, Doña Sabia, la sabia lechuza, le impuso instrucciones estrictas. «No puedes moverte mucho, debes permanecer quieto, y debes masticar la hierba de la paciencia, esa que crece junto a las rocas grises». Pipo odiaba la quietud, odiaba la hierba de la paciencia, cuyo sabor amargo era un tormento. Pero el dolor implacable lo obligaba a obedecer. Pasó semanas enteras tumbado bajo la protectora sombra de un gran sauce, forzado a hacer algo que nunca antes había hecho: observar. Al principio, solo observaba con rabia contenida, viendo a los otros ciervos jóvenes practicar para la carrera que él sentía que debería haber ganado. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, su mirada comenzó a cambiar. Al estar tan quieto, Pipo empezó a notar las intrincadas maravillas del bosque. Observó cómo las hormigas construían sus intrincadas ciudades subterráneas, aprendiendo sobre ingeniería natural y el poder del trabajo en equipo.
Descubrió qué tipo de musgo crecía exclusivamente en el lado norte de los árboles, un truco infalible para no perderse. Escuchó el lenguaje secreto de los pájaros, que advertían de los peligros mucho antes de que estos se materializaran. Cada sonido, cada movimiento, cada detalle que antes pasaba desapercibido en su vertiginosa carrera, ahora se revelaba ante él. Un día, mientras masticaba su amarga hierba, notó que las ardillas solo comían las piñas de ciertos pinos. ¿Por qué solo esos?, le preguntó a Lyra. Lyra, siempre dispuesta a ayudar, investigó y regresó con la respuesta. Esos pinos, Pipo, tienen los piñones más nutritivos. Los otros están casi vacíos. Pipo almacenó esa información en su mente, como un tesoro. Empezó a hacer más preguntas, su curiosidad encendiéndose como una chispa. Aprendió de Lyra qué raíces eran comestibles y nutritivas en los crudos meses de invierno. De los tejones, aprendió cuáles eran las mejores cuevas para refugiarse de una tormenta inminente. Y de Doña Sabia, aprendió a leer las constelaciones para predecir los cambios de estación. Su mente, antes enfocada en la velocidad, ahora se expandía con la sabiduría del bosque. El dolor de su pata disminuía lentamente, pero Pipo sabía que su velocidad de antaño nunca regresaría. La pata sanó, pero le dejó una cojera permanente. Ya no era el ciervo que soñaba con volar sobre la hierba. Era un ciervo lento, un ciervo que ahora tenía que pensar cada paso, sopesar cada movimiento. La gran carrera se celebró, y otro ciervo, joven y veloz, ganó el codiciado título. Pipo lo vio desde la distancia, y aunque sintió una punzada de tristeza por lo que había perdido, también sintió algo nuevo y reconfortante, una profunda paz. Las estaciones pasaron, y llegó un invierno brutal, más severo que cualquiera que la manada recordara. La nieve cayó tan espesa y tan rápida que el bosque entero quedó paralizado bajo un manto blanco ininterrumpido. La manada no podía encontrar comida. El pánico comenzó a extenderse como un incendio. Volcán, el líder fuerte y rápido, corría de un lado a otro, su velocidad inútil contra la inmensidad de la nieve. No sabía dónde encontrar sustento bajo el gélido velo blanco. Fue entonces cuando Pipo, el ciervo lento y cojo, dio un paso al frente. «Yo sé dónde», dijo con una calma que sorprendió a todos. Todos lo miraron, incrédulos. «Tú no puedes ni siquiera caminar bien, Pipo», dijo uno de los ciervos jóvenes con desdén. «No necesito correr», respondió Pipo con la autoridad de la experiencia. «Necesito saber. Síganme». Con su cojera característica, Pipo guió a la manada. Los llevó hacia el norte, hacia el lado de los árboles donde crecía el musgo especial que había observado semanas atrás. «Aquí la nieve es menos profunda», explicó. Luego los condujo a los pinos específicos que las ardillas preferían. «Caben aquí. Los piñones de estos árboles son los mejores. Dale like, suscríbete y comparte». La manada cavó con desesperación y encontró comida suficiente para resistir. Pero la tormenta empeoró, y el viento aullaba como un espíritu furioso. «¡Necesitamos refugio!», gritó Volcán, su voz casi ahogada por el vendaval. «La nieve es demasiado alta». «Conozco un lugar», dijo Pipo de nuevo, su voz firme. Recordando sus conversaciones con los tejones, guió a la manada por un camino que él nunca habría notado si hubiera estado corriendo ciegamente. Los llevó a una serie de cuevas ocultas detrás de una cascada congelada, un refugio perfecto, protegido del viento helado y de la nieve implacable. La manada entera sobrevivió al invierno gracias a la sabiduría y el liderazgo inesperado de Pipo. Cuando llegó la primavera, el bosque había cambiado. El rápido ganador de la gran carrera era respetado, sí, pero era a Pipo a quien todos buscaban con ansias. Los conejos le preguntaban dónde anidar. Las ardillas le pedían consejo sobre qué nueces almacenar para el futuro. Y los otros ciervos, incluido el orgulloso Volcán, no tomaban ninguna decisión importante sin antes consultarle. Un día, Volcán se acercó a Pipo, que descansaba tranquilamente junto al arroyo, observando el fluir del agua. La brisa fresca mecía suavemente las hojas de los árboles, y el sol se filtraba entre ellas, creando patrones danzantes de luz y sombra en el suelo del bosque. Pipo, con su mirada serena, absorbía la quietud del momento, una quietud que había aprendido a apreciar profundamente. «Joven Pipo», dijo el viejo líder, su voz resonando con la sabiduría de incontables estaciones. Volcán hizo una reverencia, un gesto que hablaba más que 1000 palabras.
una muestra de respeto que iba más allá de la jerarquía o la edad. Yo puedo correr como el viento. Mi velocidad es conocida en todo el bosque, pero tú conoces el viento, conoces sus secretos, los susurros que trae de tierras lejanas, los presagios que anuncia. Conoces el suelo que pisa, cada raíz, cada piedra, cada grieta que el tiempo ha grabado. Y conoces las estrellas que lo guían, las constelaciones que marcan el camino a través de la noche más oscura. Hizo una pausa, su mirada llena de un respeto sincero, casi reverencial. El bosque no necesita solo velocidad, Pipo. La rapidez nos lleva de un punto A a un punto B, pero la velocidad ciega puede llevarnos a la perdición si no sabemos dónde vamos. El bosque necesita sabiduría, necesita comprensión, necesita una guía que vea más allá de lo evidente, que entienda el latido de la tierra y el alma de sus criaturas. Y tú eres, sin lugar a dudas, el ciervo más sabio que conozco. Has transformado tu adversidad en tu mayor fortaleza. Te has ganado un título mucho más importante que el de corredor del viento, un título que nadie podría arrebatarte. Eres el guía del bosque, el faro que ilumina nuestro camino. Pipo miró su reflejo en el agua cristalina del arroyo. Vio a un ciervo con una pata que siempre estaría un poco torcida, un recordatorio constante de su caída, de aquel fatídico día que cambió el curso de su existencia. Vio la cicatriz, una línea pálida y sinuosa que atravesaba su piel, un testimonio silencioso de un dolor pasado. Pero ya no sentía rabia, ni la vergüenza punzante que lo había atormentado durante tanto tiempo. En su lugar, había una serenidad profunda, una paz que se había forjado en el crisol de la adversidad. Entendió plenamente lo que Lira, la vieja y sabia cierva, le había querido decir en aquellos días de convalecencia. El destino no le había quitado su camino original, el de ser el ciervo más rápido, el corredor del viento. No, el destino le había regalado uno nuevo, más profundo, más significativo, un camino que no se medía en kilómetros por hora, sino en la riqueza de la experiencia y la sabiduría acumulada. El dolor insoportable de su pata rota había sido el precio, un precio alto sin duda, de su invaluable sabiduría. Ese dolor, tan intenso que a veces le parecía insoportable, lo había obligado a detenerse, a mirar con una atención renovada el mundo que lo rodeaba. Lo había forzado a escuchar con el corazón, no solo con los oídos, a percibir los matices sutiles de la naturaleza, el lenguaje no hablado del bosque. Y, sobre todo, lo había impulsado a aprender las lecciones que solo la quietud puede enseñar, lecciones que la velocidad, en su prisa constante, jamás le habría permitido asimilar. Pipo nunca se convirtió en el ciervo más rápido del bosque. Sus patas ya no poseían la ligereza y la velocidad de antaño, pero se convirtió en el más importante, el más valorado, el más consultado. Su presencia inspiraba confianza, su consejo, respeto. Se convirtió en una leyenda viva, no por la rapidez de sus patas, sino por la profundidad de su mente, que veía más allá de lo superficial, y la riqueza de su espíritu, que comprendía la esencia de la vida. Había aprendido, de la manera más dura y dolorosa, que el dolor no era el final del camino, el cierre de una puerta, sino una parte esencial de él. Un maestro severo pero justo, que le había enseñado todo lo que necesitaba saber para prosperar en su propia vida, y lo que era aún más importante, para guiar a otros con empatía y comprensión. Y desde ese día, cuando algún joven ciervo se quejaba de un rasguño, de un tropiezo insignificante, o de cualquier pequeña herida que le parecía el fin del mundo, el guía del bosque sonreía con la sabiduría que solo la experiencia puede forjar. Su mirada, ahora libre de sombras y resentimientos, transmitía una calma profunda mientras le decía: «No temas al dolor, joven ciervo. No lo evites ni lo ignores. Escúchalo atentamente, con la mente y con el corazón. A veces, las lecciones más importantes, las verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo, solo pueden susurrarnos cuando estamos quietos y heridos, cuando la vida nos obliga a detenernos y reflexionar. Es en esos momentos de vulnerabilidad y pausa que el dolor se convierte en nuestro maestro, abriendo nuestros ojos a una visión, a una perspectiva, que la velocidad, en su afán constante por avanzar, jamás nos permitiría ver. El dolor es a menudo el camino hacia una comprensión más profunda, hacia una sabiduría que nos transforma y nos eleva. Dale like,
suscríbete y comparte. Hasta la próxima.